Vale, vamos a hablar hoy de la periodización del entrenamiento en el jugador con César. Vamos a esperar que se meta. Y ahora cuando se meta vamos a comenzar a hablar. Al final son temas muy bonitos, son temas que os van a gustar y son muy interesantes para toda la gente que estemos aprendiendo y que nos queramos seguir formando tanto como entrenadores como docentes también en el área de la educación física y en el área de la actividad deportiva. Vamos a esperar a que se conecte. Vamos a hablar. Te veo de lado, César. ¿Me ves de lado? Pues espérate, porque entonces tengo que poner Mira, el iPad así. ahí Vale. estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien, tío. Aquí estamos confinados y deseando que nos suelten, deseando que nos suelten. Sí, a ver qué tal y a ver cuánto tiempo tenemos que estar así, porque estamos todos deseando, mira, se acaba de meter el Toño también, estamos Sí, todos tengo que quitarme. deseando de que empiece ya la temporada y de saber por lo menos de cada año que viene cómo van a ser las ligas y todo. Sí, eso es. Espérate que me coloque un poquito bien el Vale, iPad. A ver si soy capaz. yo por ahí. Yo creo que hay. Vale, perfecto. ¿Sí? Se me oye, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale, es que me he quitado los cascos porque al tener el iPad, teniendo que ponerlo lateral, Ujú. pues no puedo tener los cascos. Así que, pero bueno. Que nada, ya te digo, todo bien, esperando que esto se termine y nos dejen salir, porque la verdad es que echo mucho de menos a todos mis niños y, y el estar al aire libre. Al aire Y a los libre. no tan niños. He pasado de no aparecer por casa prácticamente a estar en casa todo el día. Y la verdad es que Y no se se nos lleva caen muy las bien. paredes encima. No se lleva muy bien, sí. Así es que, pero bueno, ahí estamos. Así es Bueno, que, ya verás cómo al final todo se va a resolver y va a estar lo mejor posible. Te vas a presentar, vas a explicar más o menos tu trayectoria como entrenador y como director deportivo. Luego me voy a presentar yo y vamos a empezar a hablar, que ya la gente se va uniendo. Vamos por ello. bueno, bueno, pues bueno, me llamo César Ruiz. Actualmente soy el director deportivo del Club Deportivo Nuevo Boadilla. Como entrenador, bueno, pues tengo el nivel 3. ¿eh? Y bueno, pues empecé a entrenar en el año 93-94, que fue el primer, cuando me saqué el nivel 1. Eh, y la verdad es que desde entonces no he dejado, vamos, el fútbol es mi pasión y no he dejado prácticamente de tener conexión con él. Sí que es verdad que estuve un tiempo que por la creación de mi empresa y por tener que dedicarme a ella, estuve un pelín desconectado, pero siempre, pues eso, pues el, digamos, sin esa desconexión total, ¿vale? De hecho, bueno, pues en el transcurso de ese tiempo, bueno, pues junto con Nacho Pozuelo, junto con Jorge Miguel, junto con el presidente, junto con Nacho Muñoz y junto con Pedro Ferrero, montamos el Club Deportivo Nuevo Boadilla hace 10 años y bueno, pues empezamos con 300 jugadores y ahora tenemos 1.400, siendo uno de los clubes con más licencias federativas de toda España, si es que no somos el que más. Yo creo que somos los que más. César, si puedes, baja un poco la tele, que escucho mucho la tele de fondo. No sé si Sí. tenéis por ahí la tele Un encendida. momentito, por favor. Vale. No, baja la tele, por favor. Lo escuchamos aquí. Vale. Yo creo que, como bien has dicho, al final yo creo que el Club Deportivo Nuevo Boadilla, que yo tengo la suerte de pertenecer al Club Deportivo Nuevo Boadilla desde hace 4 años, bueno, que entré después de estar muchas temporadas también en el ESMO, yo creo que es de los clubes más grandes de Madrid y para tener tantos niños al final necesitas una muy buena gestión y yo creo que al final desde la directiva y desde todos los puestos que trabajáis por y para el club, porque en muchos clubes el director deportivo está 2 horas y aparte tienes otro oficio, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro club tú estás 8 por no decir 20 horas, al igual que está Nacho Pozuelo, al igual que está Javi Soriano, al igual que hay muchísima gente trabajando 100%, 100% para el club. Yo entré en el club, bueno, yo soy licenciado en CAFID, en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, me diplomé en Magisterio con especialidad en Educación Física, en Fisioterapia, nivel 2 de fútbol y estudié también la maestría en fútbol. Y me gusta mucho el tema que hemos elegido para hablar hoy, porque al final hay muchísima gente que no entiende cómo se periodizan, ¿no? Los entrenamientos en cada etapa del jugador, ¿no? Cómo periodizarlo. Entonces, es muy importante que muchos entrenadores que quizá como en nuestro club están llevando un Benjamín y un juvenil o un cadete, ¿no? Y un alevín, que tanto
un equipo de niños pequeños como un equipo de niños más mayores, sepan también cómo emplear los entrenamientos y qué hacer en cada edad, porque sí que es cierto que hay muchos entrenadores que es como que me preparo una sesión y la hago con benjamines, con cadetes, con juveniles y no tienen que entender que cada edad es un mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, eso es así. O sea, que decir, lo más importante que tienen que saber los entrenadores y, bueno, pues cuando nosotros seleccionamos a los nuestros, lo primero que les digo es decir, oye, esto no es un hobby. O sea, que decir, si tu digamos, tu opción de ser entrenador o tu opinión de ser entrenador es el tomártelo como hobby, aquí no eso. Nosotros tratamos de que todo el mundo tenga sus sesiones preparadas, que no haya ningún tipo de improvisación y lo que tú dices. Y obviamente tiene que ser lo suficientemente profesional para saber en qué grupo, a qué grupo, digamos, de niños o de jugadores es a los que va dirigido y obviamente el organizar y el implantar la sesión, digamos, acorde a esas cualidades y a esa intensidad necesaria, ¿no? Porque es que si no, entonces no se entrena. No, Entonces, no, no es sé. que no haces nada, prácticamente es llegar, ¿no? y perder el tiempo. Nosotros hablamos de una serie de etapas, ¿no? Una serie de fases dentro de las edades de los niños, ¿no? Que se trabajan en muchas escuelas de fútbol y que es muy importante señalarlas, saber cuáles son, para saber a nivel de una priorización táctica, técnica y de preparación física qué emplear, porque yo no puedo, por ejemplo, hacer a un prebenjamín un ejercicio de preparación física anaeróbica con finalización, por ejemplo, o puedo hacerlo, pero a lo mejor mediante juego, ¿no? ¿Cuáles son las fases? ¿Cómo ves tú ese tipo de fases? ¿Cómo dividirías las fases, ¿no? Que nos encontramos desde chupetines hasta seniors juveniles? Pues mira, nosotros, que decir, yo cuando llego al club, la verdad es que hay ciertas cosas que ya están instauradas. Te digo, cuando llego al club como director deportivo. Y ellos ya tenían un poquito las fases muy bien, digamos, estructuradas. Hay ciertos estudios, ¿vale? Te digo porque también es interesante, digamos, el indicarlo. Hay ciertos estudios que indican que la edad ideal para empezar el aprendizaje del fútbol son los 8 años. Es decir, el empezar antes te garantiza que vas a ser mejor. No. El empezar después, sí que es verdad que ha habido estudios que digamos que dicen que empezar después ya con 10, 11, 12 años sí que es más difícil luego que los chicos lleguen, digamos, a tener un nivel un poquito más, digamos, de especialización, porque al final todo se basa en la práctica, ¿no? Y obviamente cuanto más tarde se empiece, es más complicado el llegar, ¿no? Entonces, lo que te decía, la edad ideal para el aprendizaje son los 8 años. Luego hay 3 factores que influyen en el aprendizaje, también creo que es interesante el decirlo, que son el crecimiento, que es el crecimiento, el crecimiento es a nivel fisiológico, Sí. y tiene factores genéticos. Obviamente ahí no podemos influir en ello, pero sí que es importante. Tú lo sabes muchas veces que eres entrenador del juvenil A, que cuando pues llega a lo mejor un jugador que sus cualidades a nivel de tamaño o de tal, pues es difícil, porque cuando te enfrentas a lo mejor en categorías que exigen y que hay una tensión fuerte, pues obviamente el tamaño sí que importa en ¿Importa? este caso, sí que importa. No siempre, o sea, de hecho, Sí. pues con el tiki-taka y con la selección española se demostró que también con los pequitos se gana, pero sí que es importante en ciertas edades, sobre todo pues en este tipo de edades, ¿no? Luego otra cosa que sí que repercute también en el aprendizaje es la maduración, ¿no? Obviamente no es lo mismo cuando tú te diriges a chicos que como pueden ser los chupetines, que se están pegando, que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Por qué? Porque efectivamente, que decir, mentalmente todavía no han madurado lo suficiente, ¿no? Es decir, para eso está pues, la etapa infantil, la etapa adolescente, la etapa adulta. Entonces, eso también repercute a la hora del aprendizaje. Por eso es lo que están diciendo esos estudios, que hasta los 8 años es la edad idónea cuando ya empiezan a tener un poquito los estos sentidos. Y la otra capacidad que aprende, que digamos que influye y además de una manera importante, es el desarrollo. El desarrollo, digamos, que es pues la evolución del jugador en base a, digamos, a la conexión con su entorno.
Entonces, ahí sí que repercutimos nosotros, es decir, los entrenadores ahí repercutimos. Repercute, digamos, el colegio, repercute la familia y repercute, digamos, también en los entrenadores y el nivel de entrenadores. Entonces, quiero decir, en ese sentido, y sabiendo que, digamos, que el aprendizaje, al final, además están los estudios ahí, es el producto de la maduración más el desarrollo, pues es importante el saber que hay ciertas etapas que decir que tienen que ser únicas. Y ahí y en ese sentido vamos a ella. Yo, por ejemplo, nosotros a nivel de Nuevo Boadilla tenemos la etapa de iniciación, la etapa digamos, de aprendizaje o desarrollo, ¿vale? Y la etapa de perfeccionamiento que llamamos, ¿vale? En esa, hay que decir, ahora también con la nueva modalidad, y tú lo sabes, Javi, que en la federación también han implantado la categoría de chupetines, que ya incluso, es decir, no compiten porque no le dan importancia al resultado, pero sí que es importante también a nivel de club el tenerlo también como en la fase, ¿no? Entonces, yo ahí a los chupetines les he instaurado una fase nueva que se llama la de preinicio, digamos, ¿vale? Entonces, en esa etapa preinicio, que lo que te digo, que es decir, que iría, digamos, un poco en consonancia con la edad de los chupetines, pues en esa etapa, obviamente, lo que hay que hacer es que se diviertan, que tienen que ser capacidades, que tienen que ser actividades lúdicas, tienen que ser aprender, pero sobre todo divertirse, ¿no? Podemos ir metiendo algo a nivel técnico, bueno, pues el control, el pase, pero siempre, efectivamente, pero siempre, digamos, contextualizado dentro del juego, ¿no? Que al final es lo que tiene que ser. No sé si estás de acuerdo también conmigo. Sí, al final es como tú bien dices, es algo nuevo, ¿no? La etapa de preinicial, ¿no? La etapa de los chupetines, ¿no? Al final mucha gente quiere meter a los niños a jugar al fútbol y le voy a meter al fútbol en chupetines, ¿no? Para mí, esa primera fase, que como bien has explicado, fase preinicial chupetines, fase inicial a partir de 8 años, que es cuando está recomendado para la gente que se acaba de conectar, una fase de desarrollo de aprendizaje que puede ser quizá cuando empiezas el fútbol 11, ¿no? Desde los 11 años hasta los 15 o cadete aproximadamente. Y luego una fase que quizás se llame fase de perfeccionamiento, ¿no? Que es cuando ya tienes una serie de... Has crecido, ¿no? Ya coordinas, tienes una serie de habilidades motrices básicas complementarias ya en tu estado de personalidad y las perfeccionas en categoría juvenil cuando ya es más mayor. Yo creo que al final... sobre todo en la fase preinicial y en la fase inicial, que es lo que compete tanto a los prebenjamines, chupetines y benjamines, que es fútbol 7, obviamente a medida que vas evolucionando en edad, ¿no? En edad cronológica, tú vas desarrollando una serie de aptitudes y de actitudes, ¿no? Vas generando una serie de habilidades motrices básicas, que es lo que tú y yo hablamos mucho. Al final el niño, por cada año, por cada edad que tenga, necesita llegar a una serie de objetivos a nivel de coordinación, a nivel de salto, a nivel de desplazamientos, a nivel una serie de complementos que se trabajan mucho en la educación física. Y al final yo entiendo que los chupetines y los prebenjamines y parte de los benjamines, porque sí que es cierto que luego benjamín de segundo año se nota un montón cuando crecen, cómo tienen ese control de balón, esa técnica. Hay que enfocarlo mucho más a los ejercicios lúdicos, ejercicios de juegos, que el niño coordine, que el niño sea capaz de hacer un buen salto, coordine con las dos piernas, sea capaz de hacer una buena técnica de carrera, ¿no? Porque hay muchos padres que dicen, es que le meto en chupetines y hacen de todo menos fútbol. No dentro de nuestro club, sino dentro de todos los clubes muchas veces. No, el padre que cree que mete al niño en prebenjamín y se cree que ese niño tiene que estar tirando a puertas, rematando de cabeza, sacando de banda. No, espérate. O sea, primero vamos a coordinar y luego ya vamos a enfocarlo de cara a lo mejor a una prioridad táctica y técnica. Todo, como bien has dicho, tiene su proceso. En ese sentido, quiero decir, la fase de preiniciación, obviamente, lo que estamos comentando con los chupetines, es todo a base de juegos, todo a base de actividades motoras, todo a base de, incluso, obviamente, mucha coordinación. Un poco ahí sí que me faltaba por decir también, un poco ahí, en esta fase de iniciación, sí que es importante, pues, ir metiendo, inculcando, pues, la idea de equipo, ¿no? Que es lo que va a prevalecer y luego lo que va a funcionar en la fase inicial, ¿no? En la fase inicial, como tú bien has dicho, que es la que nosotros en el club es la que llevamos como prebenjamines y benjamines, que es el fútbol 7 propiamente dicho, pues en esa fase efectivamente ya empieza a haber algo de técnica. Tácticamente nosotros no... Es verdad que la competición, por desgracia, pues
hoy en día, pues por ejemplo con los benjamines, que sabes que tenemos 3 equipos en preferente y tal, pues es verdad que te obliga a tener ciertos conceptos, ¿no? Es verdad que esos chicos que están en los 3 equipos de prebenjamín, de preferente, son chicos que ya han, digamos, desarrollado un poquito más, se han evolucionado un poquito más. ¿Por qué? Porque digamos que son los chicos que están más espabilados, por eso están, digamos, en esos 3 equipos, ¿no? Pero nosotros como club, yo entiendo que en esas fases todavía no se debe de meter nada de táctica, ¿no? Sí que deben de saber un poco pues, lo que es la diferencia entre la defensa y el ataque, por eso sí que es La importante, ¿no? colocación, ¿no? Que cada uno abarca un espacio, pero poco más. Claro, yo muchas veces me río, ¿no? Porque con los chiquititos y tal, yo digo, a ver, ¿dónde marcamos gol? ¿Dónde marcamos gol? Que no saben, de aquí o allí. Ya es importante también que sepan, ¿no? Sobre todo en prebenjamines, ¿no? Porque en benjamines ya, obviamente, van desarrollando un poquito más y es más difícil. Pero es lo que tú dices, que decir, o sea, al final todo tiene que ser y toda la evolución física y la evolución a nivel técnica y tal, tiene que ser todo contextualizada. Efectivamente, pues en esta fase inicial también es importante todo lo que es mucha técnica, ¿no? Mucha conducción, mucho pase. Es decir, si puede ser, digamos, dentro de ejercicios genéricos y tal, mucho mejor que específico. Pero es verdad que muchas veces, dependiendo también del nivel de los jugadores y demás, es complicado porque todavía son muy chiquititos, ¿no? Todavía son muy chiquititos. Recordamos que en esta fase inicial, como tú bien dices, al final nos estamos derivando al fútbol 7, entonces muchas veces, pues tácticamente, obviamente, vas a buscar, no tácticamente, sino un orden en el campo, como tú bien dices, atacamos aquí, defendemos aquí, ¿no? Y al final no puedes trabajar más táctica porque esos chicos van a empezar a jugar al fútbol 11, que es cuando sí que vas a desarrollar la miga, ¿no? de esto del fútbol, y sí que es cierto que ahí es cuando hay que aprovechar para implementar, aparte de la coordinación, el equilibrio, ya empiezas a meter un poquito, como tú bien dices, la técnica individual, por acciones individuales, la técnica colectiva con el grupo, englobarlo todo con ejercicios tanto analíticos, que son un poco más rollo, control y pase, pero muchas veces dentro del contexto de equipo hay que hacerlo, como situación de real también, ¿no? Que yo vaya conduciendo y de un pase ahí, ¿no? Que no sea de seta a seta, sino combinar todo en función también del grado, ¿no? Y de la calidad del grupo. Mira, nos comenta un compañero, dice, ¿sobre qué edad más o menos generalmente suelen pegar el estirón? Si tardan en estirar, les perjudica sobre todo en cadete, ¿no? Gracias, chicos. Empiezas tú. Yo creo, que decir, ahora iremos a ello, ¿no? Pero yo creo que efectivamente cuando empiezan depende también un poco, pues lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que repercutía en el aprendizaje, y es el crecimiento, ¿no? El crecimiento depende de muchos digamos connotaciones, pero sobre todo a nivel genético es muy importante. Si tú tienes a tus papás que son grandes, generalmente vas a tener un niño grande. Entonces, si tus papás son bajitos y tal, pues obviamente el niño no va a medir 2 metros. Entonces, eso es importante. Pero luego también, dentro de que los papás sean más altos o son más bajitos, nosotros, dentro de los 1.400 jugadores, tenemos de todo. Tenemos chicos que a lo mejor dan el estirón o sea, van a medir 1,70, pero ese 1,70 lo cogen muy rápidamente, y otros niños que al final luego miden 1,80 y tantos y demás, pero les cuesta dar el estirón. Entonces, bueno, pues eso a nivel fisiológico es muy complicado, porque como te he dicho, influye a nivel genético. Lo que tenemos que tener claro es que efectivamente en etapas un poquito más, que ahora hablaremos de ellas un poquito más adelante, pues tenemos que tener en cuenta, y muy en cuenta, pues que los chicos se descoordinan porque crecen. Tenemos que tener en cuenta de que las articulaciones le duelen porque al final están tirando músculos y tal. Es importante obviamente el cuidar todos esos aspectos, ¿eh? Y a nivel psicológico también apoyarles, porque hay niños que de la noche a la mañana pasan a lo mejor de estar físicamente muy coordinados y ser muy potentes, a cuando crecen, pues obviamente como su cerebro a lo mejor no crece tan rápido como crece su cuerpo, pues a ser un poquito, no te voy a decir, está mal dicho, patoso, ¿sabes cómo te digo? Entonces lo que quiero decir es tranquilo, que no pasa nada, que ya sabemos qué tal, y los entrenadores en ese sentido tienen que tener esa tranquilidad, y además a nivel de club nosotros lo decimos, que tienen que tener esa tranquilidad, porque efectivamente esto ocurre, pero luego, es decir, ellos cuando su cerebro vuelve, digamos, a su ser y ya empieza a coger las nuevas dimensiones de su cuerpo,
ya quedan totalmente Pues está. compensadas. Quedan totalmente Mira, compensadas. al final, por la pregunta que ha hecho, al final, el tema de los estirones, porque muchas veces, como bien estás diciendo, Mm. yo creo que en cada fase hay un momento de estirón, ¿no? Al final el niño no Sí, pasa de 1,20 a 1,90 en un verano, ¿no? sí, Entonces, al final, en cada fase, ese niño va a sufrir eso que has explicado muy bien, esos cambios fisiológicos y anatómicos que sufren en las articulaciones, en los huesos, en los músculos, que al final, el famoso estirón, ¿no? Tu hijo da el estirón, tú te plantas en una categoría Levín y ves a un niño así y a otro niño así. En Alevín es que dices, pero ¿cómo el de primer año le va a marcar? Si es que han perdido 8-0, ¿cómo no van a perder 8-0? O sea, al final, una zancada de ese tío son 25 tuyas. Entonces, al final, ese estirón que puede llegar a perjudicar, obviamente puede llegar a retrasar, pero al final ese retraso lo van a tener todos, casi todos los jugadores. Al final, en mayor o menor medida, tú vas a dar el estirón. La cuestión es cuando un niño, después de un verano, pasa de medir 1,50 y mide 1,60, que al sí. final es mucho. Hay muchos jugadores que pasan a dar un estirón muy elevado y sí que es cierto que al final coordinar tu 1,50 lo estabas coordinando bien, pero pasar de la noche a la mañana a coordinar un 1,60, como tú bien dices, llegas tarde, te hace ser un poquito más patoso, o incluso hay niños gorditos Mm. que comen bien, o sea, no tienen ningún problema alimenticio, Sí, pero al final esos niños luego dan el estirón, pierden la grasa y al final generan un cambio fisiológico y hoy empiezan a coordinar. es Uh una -huh. barbaridad, además, lo que evolucionan. O sea, que decir, nosotros tenemos chicos que pasan de un equipo, o sea, que decir, de una letra más alta a lo mejor a una letra más baja, en el sentido de que a lo mejor pasan del G al A y pasan porque cuando dan el estirón son gente que fisiológicamente se forma muy rápido y son muy fuertes y son muy tal. Entonces, obviamente, en ese sentido, pues varía. O sea, que decir, y es muy importante, muy importante. En esta fase de inicio, que al final lo hemos tenido, también es importante, Javi, estaba yo diciendo, el crear el hábito también del jugador, digamos, de lo que es el estiramiento, de lo Sí. que es la fase, es decir, a nivel de después de los entrenamientos, el que se duchen, digamos, el crear unos hábitos higiénicos, también incluso ya también inculcarles la importancia del descanso activo, ¿no? Porque al final es desde esta edad, desde chiquititos, en las que si ellos togen y cogen esas pautas, es importante para cuando lleguen arriba, pues el tenerlas, ¿no? Vale, fase de desarrollo. Pasamos a esa fase inicial, acabamos con fútbol 7. Sí. Los niños les intentamos con unos valores, como tú bien dices también, compañerismo, que se duchen, ya han empezado ya en esa fase inicial a nivel táctico, ¿no? A nivel de coordinación, ya empiezan a utilizar la técnica, a utilizar el control y el pase, a utilizar el golpeo, ¿no? La finalización, un poco más de manera analítica y luego ya empezamos a hacerlo un poquito más a nivel colectivo, a nivel grupal y con ejercicios mucho más complejos. Y ese niño acaba esa fase inicial y pasa a la fase de desarrollo, que es cuando comienza el fútbol 11. Vamos a hablar ahora de esa fase de fútbol 11. Nos está comentando Paco por aquí una pregunta. Dice, ¿cómo influye la exigencia de la competición? Ahora, Paco, eso luego te lo vamos a responder, porque vamos a hablar de ese tema después. Dice, no es lo mismo una que un K en cuanto a desarrollo, etcétera. Entiendo que los niños de la tienen más evolución, ¿no? Están más Sí. coordinados con el K en esas edades. Y si dice que si puede la competición forzar a adelantar el proceso, aunque haya niños que no estén preparados. Bueno, nosotros tratamos de que todas las fases se cumplan, o sea, que decir, y todo tiene su proceso. Es verdad que, bueno, pues sí que hay casos excepcionales en los que, obviamente, pero es porque destacan. O sea, nosotros, por ejemplo, pues mira, dentro del club tuvimos a Marcos Viega, que tú no sé si sabes quién es, Javi. Marcos Viega es un chico que con nosotros, siendo chupetín, ya jugaba con los prebenjamines, pero es que jugaba con los prebenjamines y destacaba una barbaridad, pero así hay muchos niños. Pero te hablo de Marcos Viega porque ya Marcos Viega no está con nosotros, ahora está en el Real Madrid. Quiero decir que hay casos y casos excepcionales. Obviamente puedes tratar de llevar digamos, la evolución y todas las fases con los niños, pero es verdad que tampoco le puedes perjudicar, porque si ves que el chico está sobrado, tampoco le puedes digamos, dejar con el ese, porque entonces a lo mejor pues es igual que los superdotados en las clases No mejora. normales, ¿no? No mejoran y al contrario, se frustran. Incluso a lo mejor puedes perjudicarle, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que se nota. Además, seguro que
que Paco, que igual será entrenador como nosotros y tal, eso al final lo ves tú cuando estás entrenando y cuando estás viendo y dices, joder, es que ese chico efectivamente a nivel, que ya luego hablaremos también un poco del talento, como puede ser este caso, pues tú ya lo ves y lo destacas, ¿no? Es verdad que efectivamente que nosotros por el club y por la competición, pues muchas veces, pues lo que tú dices, estas fases que son las ideales a nivel de que no haya que meter ningún concepto táctico en benjamines y tal, porque no es lo idóneo, porque además es lo que dicen los eruditos, pues es verdad que muchas veces tienes que meter lo que tú dices, aunque sea solo si lo que es una buena repartición, digamos, del terreno a nivel defensivo y tal, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, pero ¿qué es lo que tú dices? Que al final lo que tiene que saber Paco es que tienes que tratar de que eso no influya si no es necesario, pero si ves que el chico al contrario te pide más, pues oye, tampoco le vas a perjudicar, ¿no? No, Son muy poquitos casos, son muy eso poquitos está claro. Al final tienes que intentar buscar, intentar respetar las fases, pero sí que es cierto que hay muchos jugadores, que es lo que vamos a hablar ahora, del talento, ¿no? Que tienen talento por encima de la categoría y incluso la fase en la que están y tienen que seguir progresando y hay que adelantarle un curso, ¿no? Como decías tú, de la gente en el colegio. En esa fase que pasamos a fútbol 11, ¿no? En esa fase de desarrollo, entran 3 categorías, ¿no? Categoría Levín, categoría infantil y categoría cadete. En cada categoría 2 edades, ¿no? Primer Sí, año y segundo año. yo en esta categoría yo pondría más a lo mejor quizás, o nosotros lo tenemos nada más como alevín y como infantil. Más que, porque yo creo que cadete ya deberíamos de meterla un poco, o bueno, quizás el primer año de cadete. Primer Sí, año, sí. Primer año, segundo año. puede meterlo, no hay ningún problema. Sí, en esta fase, digamos, es donde ya empiezas a trabajar un poquito los conceptos tácticos a nivel grupal, ¿no? Mira, yo además este año tengo la suerte de trabajar con el Aleviné, que son chicos que vienen de Benjamines, de Fútbol 7, y la verdad es que, bueno, pues los mismos chicos te van pidiendo más y vas evolucionando con ellos. Bueno. La verdad que al principio les cuesta un poco lo que es todas las dimensiones del campo y tal, porque al final no dejan de venir de un campo de fútbol 7, que es la mitad de campo, y ahora con el doble de campo pues les cuesta un poco más. Pero al final son 3, 4 partidos lo que necesitan para digamos, el coger las dimensiones del campo. O sea que... Porque luego, aparte, los chicos en estas edades son como esponjas. Tú les das unos conceptos y al final ellos los chupan, al final los cogen. Estas edades, yo creo, en esta fase de desarrollo, como tú bien dices, que sí que es alevín, infantil y la primera parte, quizá el primer año de cadete, porque luego segundo año ya son hombres, ya directamente pasamos a una fase de perfeccionamiento. Al final, aparte de trabajar mucho a nivel táctico, que conozcan las dimensiones, seguir implementando la técnica, incluso empezar con algo de preparación física, porque al final no es lo mismo, a medida que tú vas evolucionando en cuanto a edades, vas pasando por categorías que te exigen más volumen de carga, porque el prebenjamín juega 15, pero el benjamín juega 20, luego pasas al Levín y juegas 30. Al final vas sumando también la carga y el volumen de minutos y para tus músculos necesitan un entrenamiento un poco más exigente y estar mejor preparados físicamente. Al final la preparación física en estas categorías se habla mucho de pues que hay que hacerlo todo con balón, ¿no? Eso al final es el ABC, hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentar fuera de pretemporada intentar trabajar la preparación física, sobre todo con pequeños, ¿no? Con estas categorías en esta fase. Intentar trabajar todo con balón, incluso con actividades también muy lúdicas, pero que el niño trabaje, que el niño salga del entrenamiento y diga, joder, hoy he trabajado. Estas categorías, estos chicos, sí que es cierto que es donde más, para mí, bajo mi punto de vista, en alevín infantil es donde más chupan. Entonces, para mí es donde hay que implementar muchos más entrenadores con muy buena formación para que en estas categorías, sobre todo chicos que puedan llegar a destacar, en equipos que puedan llegar a destacar, intentar trabajar de la mejor manera posible para que ese chico en esa fase, que para mí es crucial, dé ese salto, esa mejoría y luego ya pase a la siguiente fase de perfeccionamiento, que es todas esas mejorías vamos a trabajarlas, porque yo me acuerdo, yo desde que he llevado cadetes, desde que empecé con cadetes de segundo año hasta juveniles, a mí me dan una serie de jugadores o cogemos una serie de jugadores
y cada jugador tiene algo especial. Este es muy bueno técnicamente, este es muy bueno físicamente, es un animal porque va de cabeza que no veas. El delantero tiene gol porque tiene gol, que no sé qué hace, que le cae un balón y la mete. Para mí todo eso que el juvenil tiene, que puedes seguir perfeccionándolo, pero ya lo estás perfeccionando, ya no lo estás creando, para mí todo eso viene de un buen trabajo en categoría Levín y en categoría infantil, porque ese jugador va a destacar en categoría juvenil porque se le ha dado un rol en la categoría alevín y en la categoría infantil, que pasas a fútbol 11 y dices, tú César eres medio centro, porque considero que técnicamente eres bueno, eres medio centro y vas a trabajar como medio centro. Y vas a ser muy bueno técnicamente, vas a entender el juego, vas a saber cuándo venir a apoyar, vas a saber cuándo ir a segundas jugadas. Al final te van a dar una formación que tú vas a perfeccionar en juveniles y eso es lo que para mí te va a hacer crecer y rendir en un alto rendimiento. Fíjate que en esta etapa, que decir, como bien tú has dicho, además tienes toda la razón del mundo, es la etapa donde tú puedes trabajar con ellos, digamos, los conceptos, los principios básicos del fútbol, pero de una manera consciente para ellos. Quiero decir, porque cuando son chupetines y cuando son prebenjamines y tal, ellos, digamos que lo hacen, pero lo hacen porque tú se lo dices. Pero en estas fases, te digo porque lo estoy viendo, ¿no? En el día a día, en estas fases que estamos hablando ahora mismo, ellos mismos te preguntan y tienen, digamos, y entienden y oyes, ¿por qué? Además, yo siempre les pregunto, ¿por qué? ¿Esto por qué? No, porque o por qué creéis que es, y es importante que ellos también, es un buen momento para que ellos también empiecen a expresarse también como personas, ¿no? Decir, que tomen tal, lo que hemos dicho, el principio del inicio táctico, lo que es la técnica individual y obviamente la técnica, me refiero, quiero decir, el trabajo colectivo, ¿no? Nosotros en el club empezamos a sacar la pelota con ellos desde atrás. Además, es una decir, metodología nuestra impuesta por nosotros, en el sentido de que nosotros no hay ningún entrenador que pegue un pelotazo. Solo en contadas y en muy poquitas ocasiones y por necesidad. Uy, te perdemos, César. Ahora. ¿Me oyes? Sí, ahora sí que se te Cada vez da... que te presionan porque estás sacando la pelota de atrás, te meten gol, pues obviamente pues no vas a dejar que los chicos te peguen, vamos, que decir que se te desmoralicen por sacarla toda jugada, ¿no? Claro. Bueno, pues en ese sentido, pero es lo que te digo, son etapas muy importantes y lo que te digo, donde tiene que haber una evolución de todos los conceptos aprendidos durante la época de prebenjamín y de benjamín, ¿no? Y además Mira, ahí lo que tú has dicho, es muy importante el trabajo del entrenador. Es muy importante que haya aquí, evolución, es muy importante que el trabajo con los chicos sea digamos, de una forma metódica y con un porqué y con un razonamiento y siempre de una forma para evolución de los chicos. aquí influye mucho lo que el famoso entendimiento del juego, ¿no? Lo que muchos entrenadores hablamos como entendimiento del juego. Tú puedes tener un jugador, yo he tenido jugadores, y tú también los has tenido, en juveniles, en senior y en cadetes, que dices, qué bueno es. Tú le ves entrenar y dices, cómo la para, cómo amortigua el control orientado. Bueno, mira, tiene un golpeo, la pega de falta por toda la escuadra. Es un espectáculo porque es un tío que técnicamente tiene un don. Y se le veía desde pequeñito que tenía un don. Pero no entiende el juego. Al final, en esta fase es muy complicado porque estás enseñando muchas cosas. Son 4 años o 5 años que estás enseñando muchas cosas. Técnicamente, el rol de cada jugador, lo que tiene que hacer en función de la posición que desempeñe. Pero al final, para mí lo más importante de todo esto es el entendimiento del juego, que ese jugador entienda el juego, porque a mí me da igual luego tener un jugador en juveniles que es muy bueno técnicamente, que la para, que te juega, que tal cual, en los entrenamientos, y llega al partido y no entiende, no tiene ese entendimiento de juego, no sabe cuando recupera la pelota si hacer pase fácil, si hacer un pase hacia el delantero buscando un contraataque, o sea, es entender en cada momento del partido, en cada parte del campo, qué hacer con la pelota y eso es muy, muy, muy importante también en esas edades, en esa categoría. Sí, en ese sentido, obviamente, cada jugador, como te he dicho, como ya además entienden lo que le estás pidiendo, insisto, te estoy diciendo que estoy trabajando con ellos este año, además son de primer año, son chicos son de primer año, que además están defendiendo una categoría como es primera, que se han enfrentado además con chicos de segundo año casi siempre, y ellos entienden digamos, los conceptos de lo que tú le estás pidiendo. También es importante que tú, desde el primer entrenamiento, les digas qué es lo que quieres de ellos, ¿no? Porque además es muy importante que ellos entiendan como personitas que son, qué es lo que le pides, porque a lo mejor tú luego, yo tengo, vamos, que si me he enfrentado miles de veces a entrenadores, pero ¿por qué el contra? Pero repliega, pero
realmente has trabajado ese repliegue, realmente has trabajado la basculación, realmente. Entonces, es importante que lo que trabajes, aparte de que se lo digas a ellos, que ellos entiendan y cuál es su función. Es decir, que sepan un poco, es lo que habíamos hablado antes en la anterior fase, que tienen que saber de cuando estamos defendiendo, cuando estamos atacando, pues es importante también que sepan qué es lo que tienen que hacer con el balón cuando estamos atacando y cuál es, digamos, la posición que tienen que ocupar en el campo cuando estamos atacando, cuando influyen o cuando no influyen en el balón. Y es importante también que cuando estemos defendiendo sepan lo que tienen que hacer, hacia dónde tienen que ir, igual tanto si influyen como si influyen en el balón, ¿no? Al final eso es muy importante. Transiciones. Pero eso, claro, las transiciones efectivamente defensivas y ofensivas, es muy importante el que sepan cada uno cuál es su función y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y al final, pues como te he dicho, es que es muy importante porque en esta fase ya empiezan a entender los conceptos, ya empiezan a entender las cosas. Además, si no lo entienden, pues se lo dices e incluso tú lo ves, ¿no? Si hay alguien que no lo entiendan, porque tú cuando explicas un ejercicio rápidamente ves el que lo entiende y el que no lo entiende porque lo tal. Pero bueno, generalmente además con el grupo con el que estoy yo son, ya te digo, son niños que son muy listos y rápidamente te preguntan. Además se lo dije, yo le dije, oye, si hay algo que no entendáis, preguntadlo, que yo lo voy a repetir 15 veces. Lo que me da rabia, lo que me daría rabia es que explique las cosas, me digáis que sí lo habéis entendido y luego hagáis lo contrario que eso. Entonces, en principio pusimos esas bases y la verdad es que estoy hiper contento con ello. O sea, que decir, Luego, en estas edades... me están haciendo además crecer también como entrenador, porque... Bueno, al final cualquiera, ¿eh? Al final aprendes... Sí. Sí, pero es la primera vez también un poco que llevo esta categoría, ¿no? Abel me comentó, Abel Fernández, que es el responsable de Fútbol 7, me comentó, dice, pues César, este año me gustaría, pues digo, encantado, yo lo que pueda echar una mano, dentro de que soy el director deportivo, pero siempre me gusta estar en contacto también, porque al final lo que no quiero tampoco es perder, digamos, todo lo que, toda la experiencia de entrenador y digamos, un poco todo lo que sé y todo lo que he aprendido, el transmitirlo en el campo. Y ya te digo que este año ha sido un reto por eso, porque había que pasar, digamos, los conceptos del fútbol 7 al fútbol 11 y para mí está siendo una experiencia importantísima y vamos, y la que estoy disfrutando. Luego, en estas categorías se habla mucho de la diferencia entre la formación y la competición, ¿no? Como decir, pues el Alevín K es el de formación y el Alevín A es el de competición, ¿no? O el infantil es de competición. A ver, para mí, estas categorías, en esta etapa, para mí todo es formación. Para mí la competición comienza en cadete de segundo año y juveniles. Para mí comienza la competición que también tiene otro componente de formación, menor, pero tiene. Entonces, sí, para mí sí que es cierto que al final todo club tiene una serie de categorías que tiene que defender. O sea, las categorías, los A's y los B's, pues yo entiendo que estén formadas por jugadores que destaquen en su categoría, por ejemplo, están en el A y no están en el V o en el Z, me lo invento, ¿vale? Por no poner ningún calificativo. Pero claro, esos chicos son los elegidos para defender unas categorías y ahí ya empiezan ellos a tener un afán de competición, porque ahí es cuando para el club y para ellos y para el equipo la competición es necesaria. Pero al final, en todas estas categorías, en todas estas edades, en esta fase que estamos hablando de desarrollo, lo más importante es la formación, por lo que estamos hablando, porque lo que buscamos es que este jugador tenga una proyección y llegue a algo, pero no se nos olvida que hay una serie de categorías, sobre todo los así los ves, que tienen que defender, que tienen que mantener o que tienen que crecer y que tienen que ascender, y por ello se les empieza a exigir un poquito más de competición, porque muchas veces tú ves a un niño que sale enfadado de un partido, ¿no? Un niño que sale refunfuñado y gente que dice, pero que no pasa nada, que es un partido de fútbol, ¿no? Es fútbol, que vas a llegar a casa, vas a tener tu chalet en Boadilla, que muchos tienen casas espectaculares y no te va a faltar nada, o sea, ¿sabes? Entonces, es como que es cierto que estamos inculcando una formación, pero ya los niños empiezan a competir, sobre todo en estas categorías, porque es necesario ganar. Ellos entienden que hay una presión también por parte de los entrenadores, de los padres, de los compañeros, porque están en una A. Entonces, hay tanto competición como formación. Para mí, tiene que predominar más la formación en esta etapa, pero no nos olvidamos que hay competición. O sea, no es que son niños ya, son niños, pero tienen que competir. Sí, como tú bien has dicho, o sea, es que es fundamental. De todas maneras, todo, digamos, es como, ¿qué es antes? El huevo o la gallina, ¿no? Al final, si no hay una formación, no puedes competir, porque ¿cómo compites si no tienes una formación buena, ¿no? Claro. Al final es así, o sea, que decir, nosotros, es verdad que decir que el club, desde que lo formamos hace 10 años, bueno, ahora ya va a hacer 11, pues ha evolucionado. Nosotros arrancamos con 300 niños y obviamente todo el afán ha sido siempre formativo y sigue siéndolo, pero es verdad que la competición
nos lleva a que tengamos que defender unas categorías que nos implica el que esos chicos, además de formarse, tengan unos objetivos competitivos, ¿no? Porque al final tiene que ser así. ¿Por qué? Pues porque además, oye, pues bueno, por ejemplo, la Levinda Autonómica, quiere decir que tal, pues tienen, digamos, la responsabilidad de que también, igual que ellos están aprovechando esa categoría y están disfrutando de esa categoría, las generaciones que vengan por detrás puedan disfrutarla, y para eso obviamente tienen que mantenerlo, y para eso hay que competir, y para eso, bueno, pues al final efectivamente es importante. O sea, que yo creo que el fútbol debe ser siempre formativo, y más en estas edades que estamos hablando, es decir, no debe prevalecer siempre el fútbol formativo, pero es verdad que dentro del fútbol formativo pues hay ciertos equipos que tienen además, digamos, esa digamos, sí, exigencia futbolística a nivel de que tienen que defender una categoría competitiva, ¿no? Entonces es así. Nosotros, ya te digo, al principio no lo hacíamos tanto, y el problema que teníamos era que los equipos de alrededor se iban llevando, digamos, nuestro talento un poquito más fructífero, se los iban llevando a jugar en otras categorías, y al final, bueno, pues fuimos evolucionando, ¿no? Es decir, fuimos evolucionando y estamos, pero para nosotros es importantísimo, tanto los equipos de competición como los equipos de formación, y además tienen las mismas, digamos, oportunidades, en el sentido de que tienen los mismos entradas, tienen la misma material, tienen el mismo espacio, entonces para nosotros son unos iguales, otros que otros. Simplemente lo que varía, digamos, es el objetivo final, ¿no? Pero por lo demás es enriquecedor. Mira, vamos a pasar a la fase de perfeccionamiento, que es la fase que hablamos de, hemos dejado esto de lado, consideramos que hay más formación que competición, pero no hay que olvidar la competición, sobre todo en categorías elevadas, porque hay que mantener una competición. Y pasamos a la fase de perfeccionamiento, que entendemos que ya el jugador viene formado, ¿no? Está medio formado, y ya pasamos a perfeccionar todas sus capacidades, ¿no? Encontramos cadete de segundo año, categoría juvenil, incluso senior de primer año, ¿no? Cuando se puede perfeccionar para intentar quizá dar el salto a algo más. Mira, yo voy a hablar dentro ya de esta edad de perfeccionamiento. Voy a hacer un comentario como ya esperando que tú has hecho también con el tema del club, que antes sí que es cierto que había jugadores que se iban, que es normal, porque al final les llamaban de otros equipos y desde el club no se hacía unos fichajes, ¿no? No se captaba una serie de jugadores. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo llego al club, que yo llego porque me pongo en contacto con Nacho Pozuelo, estamos hablando los dos, oye Javi, ¿quieres venir a entrenar aquí? Oye, pues mira, perfecto, yo llevaba muchos años entrenando en el ESMO, me tomé un año sabático para acabar mis estudios y me puse en contacto con Nacho, entre los dos hablamos para empezar a llevar juveniles. Y yo me acuerdo que... Buena incorporación, por cierto. Has visto, ¿no? Ya contaremos el currículum luego. Y yo me acuerdo que cojo un juvenil de primer año, porque Nacho Pozuelo en ese caso llevaba el juvenil A, yo cojo el juvenil B, que estaba en primera juvenil, ¿no? Y yo me acuerdo que empezamos la pretemporada, un grupo de chicos magníficos, por cierto, todos que al final han sido la jornada que me ha ido acompañando también en juvenil a estos 2 últimos años que hemos conseguido Liga y Ascensos 2 años consecutivos. Sí. Con esta misma jornada que te digo que comienzo yo con juvenil B, ¿vale? Cuando yo entro al club. Yo entro al club y empiezan a meternos en pretemporada 5-0 el Pozuelo de nuestra liga, 6-0 el Cañada de no sé dónde, 5-1 el... Hostias. Claro, entonces yo me acuerdo que me reúno con Nacho, que es lo que hablamos muchas veces, y, oye, Nacho, yo es que con este equipo yo creo que descendemos, ¿eh? Yo no sé, porque había jugadores que venían de un lado, jugadores que venían de otro, otros que arrastraban todos juntos. Digo, yo creo que a lo mejor, en vez de tener todos de primer año, ¿no? Podemos coger, ¿no? En vez de un bloque, porque es una categoría que hay que mantener, es una competición, que ahí es donde vamos ahora. Hay que intentar competir, ¿no? Es un juvenil B. Hay que intentar mantener por lo menos la categoría y si podemos hacer algo más, algo más. Y me acuerdo que me dijo, no suele ser no es la filosofía del club, que es lo que tú me estás diciendo, porque al final sí que ha cambiado mucho, porque al final estos últimos años se ha demostrado que el club quiere competir más, que está empezando a crecer, al igual que otros equipos en otros departamentos, ¿no? Y me dijo, como mucho, tráete un par de jugadores. Y me traje, no sé si fueron 8, porque al final... Y le decía, Nacho, digo, es que este viene conmigo del ESMO, Al final vinieron todos los jugadores que llevé yo en el ESMO de tercer año, y me acuerdo que con ese mismo equipo, en la mitad de la primera vuelta, o sea, no, en mitad de temporada,
íbamos terceros. Estábamos incluso con opciones a ascender, que fue el famoso año que dejamos todos esos jugadores y trajimos, no sé si fueron 6 o 7, 6 Sí, subieron al A. sí, sí, me Al acuerdo. final, 6 de los que trajimos. Entonces yo creo que al final sí que fue un punto de inflexión de decir, hostias, como decir, si queremos crecer, no podemos estar que nos quiten jugadores. Tendremos también que nosotros tener jugadores para poder competir, sobre todo cuando llegamos a juvenil o cadete autonómica, intentar llegarla, ¿no? Obviamente tú lo sabes, además, hubo que decir, incorporamos un scouting también que estuvo buscando, Sí, que buscaba jugadores. De verdad que nosotros, la filosofía, tú lo sabes, o sea, nosotros en ese sentido, lo primero son los chicos de dentro. Es eso verdad es. que si hay falta en alguna posición, hay que decir, nos falta un delantero, nos falta un defensa, nos falta un tal, obviamente ahí entonces sí lo buscamos. Y luego también es verdad que tenemos que ver, porque por ejemplo hay ciertas jornadas pues que a lo mejor para competir lo tienen complicado y hay que buscar, a lo mejor en vez de uno hay que buscar 4, pues o Claro. 5 o 6 o 7 como nos pasó en esa Sí, sí, época. sí. Acuérdate también que nosotros, cuando tú viniste, que hace 4 años o 4 años, sí. 4 Justo. años, por eso te digo, estamos hablando de que era prácticamente la mitad que tienes prácticamente la mitad de la asistencia del club. Entonces ahí fue cuando empezamos un poquito a cambiar el chip, pero también un poco, pero no que la cambiáramos nosotros como club, sino que No, la exigencia de la competición claro. no la pidió, porque al final también la experiencia nos ha hecho ver que las competiciones, que me refiero, es decir, la categoría de los equipos te hace y te ayuda pues al que venga gente que a lo mejor de la otra forma no vendría, ¿no? Eso es así. Entonces Sí, es importante. y al final. En esta edad también, que decir, en esta etapa de desarrollo y de perfeccionamiento, es importante el saber, quiero decir que también a mí me llama mucho la atención, es una etapa que es complicada, ¿sabes? Porque ahí, en esta etapa, es cuando más abandono se produce. Es cuando los chicos empiezan ya, muchos Claro, por las chicas, que les gustan las chicas, otros porque tal, y al final abandonan el fútbol y la experiencia nos dice que no para hábitos saludable. saludables. Entonces, Sí. en esta fase, efectivamente, además hay que cuidar mucho, que decir a los chicos, hay que trabajar con ellos bien y bueno, intentar que ese hábito deportivo se les meta en vena y ya les sirva para toda la vida, ¿no? Tanto deportiva como luego en su quehaceres diarios, ¿no? Y es importante, es importante. Nosotros con esas categorías, bueno, nosotros ya te hablo porque nosotros llevamos ya, este es el cuarto año en categoría juvenil en el Sí, club. sí, Y al final nosotros sí que hemos visto que en estas categorías, aparte de trabajar, perfeccionar, ¿no? Hacer entrenamientos mucho más complejos en función del nivel del jugador, es necesario tener un equipo de gente que vayan todos a lo mismo, es decir, que dentro del entrenamiento, dentro del partido, como tú bien dices, remen a lo mismo, porque hay algunos que están, pues yo que si las chicas, otro que si yo me voy a ver el Madrid-Barça, que juegan el miércoles y sí, paso de entrenar, ¿no? Entonces, al final, es muy importante tener jugadores para ello. Y luego, el tema que tú has dicho también de los abandonos, también hay muchos que es lo que estamos hablando, se provocan por frustraciones también, se provocan por frustración. Si yo me llego a quedar ese equipo juvenil B y yo no llego a hablar con Nacho, no llegamos a dialogar y no llegamos el fútbol no llega a evolucionar, como en todos los clubes que ha pasado lo mismo, y no llegamos a traer una serie de chicos que son que tienen más experiencia en esta categoría, que por eso se requieren, ¿no? Porque ya han jugado en esta categoría, entonces no es lo mismo una persona que venga de cadete que un tío que ya tenga experiencia en categoría juvenil, porque va a ser mucho más eficaz. Si no hubiéramos hecho eso, a nosotros nos habrían metido 8 todos los partidos y eso habría denotado un grado de frustración que al año siguiente a lo mejor habrían renovado 3 porque, joder, es que nos probablemente meten, hubieran abandonado, Javi, ¿no? probablemente Cada hubieran jugador abandonado. en su categoría, entiendo yo que tiene que estar Sí, y disfrutar su categoría y ni querer llevar un jugador que sea muy bueno, llevarlo a segunda juvenil o un jugador que pueda estar en división 1, llevarlo a segunda juvenil porque le estás cortando una proyección, pero tampoco un jugador que vale para estar en primera, meterle en preferente o meterle en autonómica porque ese jugador no va a jugar porque no va a dar el nivel porque no llega a esa categoría. Entonces es importante tener gente, ya sea de fuera, ya sea de dentro, obviamente, primero lo de dentro antes lo de fuera, eso sí, está sí. clarísimo, primero del club antes lo de fuera, pero también tienes que pensar en esas categorías. Y nosotros hemos visto que en estas edades es muy importante llevarte bien con los chicos. Al Sí, final, llevarte bien de irte a tomar algo, que nos hemos ido a tomar algo con los chicos alguna vez, pero alguna vez al final de temporada, pero sí que es cierto hablar con ellos, a lo mejor te hago una broma hoy a ti, tú me la haces a mí, pero Javi, eso al ellos final que se es diviertan. también, claro, eso al final, perdona, eso es también un poco la experiencia del entrenador y la capacidad del entrenador de la gestión de grupo, ¿no? Al final eso es así. Sí, es O sea, gestión de grupo. tú lo sabes, quiere decir
bueno, pues que hay entrenadores que además tú conoces, me refiero en otras categorías y tal, en las que, bueno, pues si el entrenador no es serio, no es coherente, al final, si los entrenamientos no están por encima, digamos, del juego, o sea, que muchas veces lo hemos hablado, es decir, joder, es que este ha venido a entrenar, no ha venido a entrenar, pues oye, si no ha venido a entrenar, pues se queda sin convocar y ya está, eso es así, me refiero. ¿Por qué? Porque al final, a nivel de gestión de grupos, si no lo haces así de principio de temporada y si no eres coherente con los entrenadores, perdón, con los jugadores y con las decisiones que tomas, al final eso, y ya más con estas edades, que suelen ser edades, tú lo sabes, que rebeldes y demás, pues en ese sentido no lo entienden, y si no lo entienden y tal, se frustran, y lo que tú dices, y al final favorecen el que se marchen o abandonen no ya solo el equipo, sino más también la actividad, la práctica deportiva, ¿no? Entonces eso es lo que no queremos. Y pueden llegar también a comprometer el grupo, porque a lo mejor yo soy un chico que voy a aprender y que quiero jugar y me da igual la letra en la que esté, puede ser el juvenil C, el D, el E, el A, el B, o sea, me da igual qué categoría, pero yo vengo a aprender, yo vengo porque me gusta el fútbol, yo mi ilusión es acabar el instituto, vestirme del nuevo Boadilla, ponerme las botas, irme al campo a entrenar, y tengo un compañero que está todo el rato de cachondeo, que está retrasando el entrenamiento, que cabrea al entrenador, que evita que haya una evolución y que podamos hacer a lo mejor ejercicios más chulos, más complejos. Entonces, yo entiendo también esa parte de que cada jugador tiene que estar en su categoría y que tiene que tener una serie de carácter. Y ese entrenador tiene que saber localizar ese carácter y decir, este chico me vale o no me vale. A lo mejor el chico es muy bueno. Nosotros este año, pretemporada, con Juvenil A, primera vez que está el club en Autonómica, y empieza a venir mucha gente por muchos sitios. Nosotros este año en pretemporada hemos tenido muy buenos jugadores, han venido muy buenos jugadores a hacer la pretemporada, y ya no porque sean mal educados, porque yo no hablo de mal educados porque cada jugador tiene su propio carácter, pero solamente viendo que ese carácter no iba a ser acorde a nosotros y al grupo, que íbamos a llegar a chocar, que no íbamos a ir al mismo sentido, sí. Voy a coger y decir, oye, pues a lo mejor este jugador es la hostia, pero no me interesa. Y tus jugadores se llevan la mano en la cabeza, los que llevan con otros tantos años, o el resto, ostras, si no ha cogido a Juanito, no ha cogido a Pepito que viene del Bayern de Múnich, y cómo no le coge, ¿no? Porque al final es muy importante lo que tú bien dices, la dirección de grupos en esta época de perfeccionamiento, porque son edades muy complicadas y estás lidiando con 24, 25, 23 jugadores de entre 16 y 18 que cada uno se cree Dios en su casa muchas veces, o es verdad, sí. Porque al final es como una edad de yo soy el mejor y mis padres me perjudican en todo porque todos me dicen que no entienden que lo hacen por su bien, ¿no? Entonces al final es muy difícil. Sí, la edad rebelde que estamos hablando. La edad rebelde que estamos hablando. La edad rebelde. Entonces, es muy difícil lidiar con estos caracteres, entonces lo que tienes que buscar es, lo primero, hacer un grupo sólido, un grupo en el que no haya ninguno que te pueda pinchar el grupo, por muy bueno que sea, aunque sea muy bueno y te pueda asegurar 50 goles al año, ese tío no te interesa, porque al final te va a condicionar el funcionamiento real del grupo. Y intentar darle todo lo que tú veas y que ellos confíen en ti y que tú confíes en ellos. Y yo creo que esa es la clave de la dirección de grupo dentro de un mismo equipo. No, es fundamental, pero bueno, al final en estas edades no hemos hablado específicamente de ellas, pero al final en estas edades se entiende y se sobreentiende que lo que estamos hablando es de gente que ya está en una edad que lleva tiempo practicando deporte, gente que le gusta, porque con estas edades, si no te gusta, obviamente ya no estás, practicando esta actividad. Y luego lo que tú dices, lo más importante es pues el trabajar con ellos en todos los ámbitos, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico, entonces, y es importante que esos entrenamientos vean que son por algo y que hay una evolución de ellos, ¿no? Que ellos están evolucionando y están trabajando y son coherentes. Y eso es importante también. Lo que tú decías antes de los entrenadores en esas edades, en las edades un poco más a nivel de desarrollo y demás, son muy importantes, pero en estas edades también es importante ese entrenador con experiencia y con una psicología, con una buena gestión de grupo que sepa llevarlos también. Y al final es que es el todo, ¿no? Es como el capitán del barco y que sepa transmitir a todos tus jugadores y que tus jugadores confíen en ti, que quieran que tú estés ahí, ¿no? En esta categoría, ¿no? En esta etapa, ¿no? Que estamos hablando de categoría para la gente que está ahora segundo año de cadete y juvenil y primer año de senior. Para mí, personalmente, al igual que le doy mucha más importancia al componente técnico-táctico en categoría que hemos dicho de desarrollo de 11 de alevines y infantiles, al igual que le estamos dando mucha importancia a la higiene, a los hábitos en categoría de prebenjamines, al entendimiento, ¿no? y todo,
Yo en esta categoría veo imprescindible trabajar la preparación física y que los jugadores estén como aviones y que duren del minuto 1 al minuto 90. Un equipo cadete de segundo año, juvenil, que no esté bien preparado físicamente, o sea, un equipo entero, los jugadores que no estén preparados físicamente, con la intensidad y el ritmo de juego que hay y los choques y que son grandes y que van arriba, por muy bueno técnicamente que seas, que lo hemos visto en nuestro equipo, o muy bueno tácticamente de colocación que seas, si no estás bien preparado físicamente, si no estás corriendo de un lado a otro, si no presionas, si no... O sea, que tengas una buena condición física, ese jugador no va a llegar nunca a destacar en ningún equipo, incluso puede llegar a frustrarse y no jugar. Habiendo sido siempre el mejor técnicamente de las otras etapas, ha llegado a esta etapa, no está bien preparado físicamente, se frustra porque no juega, porque necesitas jugadores que abarquen campo, que muerdan, que tengan esa intensidad y eso se consigue solo trabajando sobre todo la preparación física. Sí, la actitud es súper importante en esto, tú lo sabes. Perdón. Luego es muy bonito, ¿no? Porque enfrentarte al Real Madrid como os habéis enfrentado vosotros y además que en Real Madrid Televisión pongan el equipo por las nubes como lo pusieron y tal, pues es lo que, pero también al final hay un trabajo muy importante, tanto táctico como físico, como técnico, en ese sentido, que decir, los entrenamientos son, y eso es importante, ya te digo, o sea, es lo más importante, yo creo que de estas edades es que los chicos cuando vayan a entrenar, digamos, disfruten del entrenamiento, pero a la vez estén trabajando, ya te digo, todos los aspectos y puedan seguir mejorando, ¿no? Porque al final pues, deben de seguir mejorando, ¿no? O sea, que en ese sentido es súper importante. Tú y yo nos juntamos hace 2 años, sobre todo hablando de este tema, ¿no? El tema de las mejorías y de los jugadores, ¿no? Y formamos una asociación que todo el mundo la conoce, que es Fútbol Colis Boadilla, en la que intentamos, dentro de fechas, a lo mejor Navidad o Semana Santa o verano, fechas donde no hay competición y no tenemos entrenamientos ni tenemos ligas, ¿no? Intentar aportarle nuestro granito de arena, ¿no? En un perfeccionamiento, sobre todo lo que estás hablando a nivel técnico, a nivel de preparación física también en verano, que hacemos los estilos de pretemporada, los campus, para que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a la pretemporada con sus equipos, en Semana Santa también, que no haya un parón de una semana entera, que los niños puedan trabajar quizá en Semana Santa, es más época de técnica, de tecnificación, ¿no? De trabajar el pase, el golpeo, el control, el amortiguamiento, ¿no? La conducción, o sea, de trabajar una serie de habilidades y luego incluso en verano llegar a irnos de torneos, que tú te fuiste el año pasado con el cadete a la Costa Blanca Cup, que conozcan otros equipos más internacionales, pues un equipo que viene de la India o un equipo que viene de Japón, ¿no? Que están compitiendo, o directamente dentro del mismo país, ¿no? Equipos que vienen de Barcelona, ¿no? Un torneo internacional en el que ellos también vean cómo es el otro fútbol, el fútbol que se juega en Barcelona, el fútbol que se juega en otro lado, y eso yo creo que al final es muy importante y bueno, pues tú y yo nos juntamos al final y dijimos, oye, ¿por qué los chicos no pueden tener la opción de hacerlo? Y oye, vamos a intentar que los chicos puedan progresar lo más posible en vez de estar parados en casa, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahí en ese sentido, tú lo sabes, que cuando lo creamos también fue un poco también por el afán nuestro, que nos gusta el fútbol más que un tonto un lápiz. Y bueno, fue un poco por obviamente también dar el servicio también digamos, al club, en el sentido en el que ellos, bueno, pues llegaba un momento en que desconectaban, como es lógico. Y bueno, pues y ahí nosotros efectivamente pues dimos la oportunidad, sobre todo también muchos chicos que hacen la pretemporada con nosotros, que físicamente, lo que tú dices, trabajas físicamente, digamos, integrado en el trabajo y tal, y es importante para ellos. Y lo que tú decías, obviamente, es súper importante las competiciones y demás. Este año nosotros, aparte de nosotros, también fuimos con la Fútbol College, fuimos con muchos equipos también a la Madrid. ¿Cuál era? La Madrid Sur Cup también, con Fútbol College Boadilla, fuimos también. La Madrid Sur Cup. La ISCAP. La ISCA. Que vaya telita, ¿no? Bueno, La organización que llevaron. La organización no estuvo muy allá, pero la verdad es que la experiencia fue buena, porque hubo muchos chicos que competían fuera, digamos, por primera vez, e incluso hubo equipos que digamos que juntamos y unimos y la verdad es que estuvo muy bonito, Es verdad que luego al final con el calor y tal un poco no fue lo ideal, pero bueno, al final lo que buscábamos, que era un poco la cohesión, la unión, el compañerismo, un poco transmitir los valores que se transmiten tanto desde el club como desde el Fútbol College Boadilla, bueno, pues al final sí se transmitieron, ¿no? Entonces,
Entonces, eso es lo importante, eso es lo importante. Mira, nos preguntan si creemos que este año podremos repetir o va a ser imposible con la situación. Entiendo que lo de los torneos que estamos haciendo con Juegos del Boadilla y el campus de pretemporada. Creemos que César y yo estuvimos hablando el otro día, yo creo que al final el torneo de la Costa Blanca Cup no se va a realizar porque estamos hablando de principios de julio y bueno, pues siempre tenemos esa esperanza, pero por lo que parece ser las actividades deportivas se va a alargar bastante. Y bueno, nosotros tenemos la ilusión, ¿no? De por lo menos crear ya que no hemos podido hacerlo en Semana Santa y no hemos podido hacerlo a finales de temporada, pues todo eso que queríamos transmitir a los chicos, ¿no? Todos esos conceptos y conocimientos que queríamos transmitir tanto en Semana Santa como a finales de mayo, principios de junio, pues tenemos la ilusión de que se pueda retomar la actividad física lo antes posible y que el campus que podemos hacer de agosto de preparación física lo intentemos alargar un poquito más en agosto-septiembre y trabajemos tanto en preparación física como estos aspectos de técnica, de táctica, que queremos trabajar con ellos para que no pierdan todo esto que han estado perdiendo por culpa del coronavirus. Nos echa Instagram, vamos a hacer una cosa. Nos salimos, Vale. nos volvemos a conectar, acabamos de hablar y nos despedimos de la gente. ¿Vale? Perfecto. Venga, vamos a por ello.